Enseñanza, esta conferencia, una familia al servicio de Dios. Tenemos la grata visita de la familia Castiblanco. Bienvenidos, hermanos, el pastor Omar, su esposa Consuelo y Juan. Desde el 2019 no habían estado con nosotros. Dios en su misericordia les permite estar de regreso y realmente ustedes son una bendición para nuestras vidas, la vida de la iglesia, y gracias por aceptar la invitación de acompañarnos en esta noche. Y bienvenidos todos los presentes. Tenemos algunas visitas. La hermana Elizabeth trajo a Enid. Dios te bendiga, Enid, gracias por participar. Y está Casey y su mamá Dilia. Bienvenidas, bienvenidas, qué grato de tenerles. Sean todos bienvenidos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Juan nos va a ayudar con 2 alabanzas y vamos a cantar. Vamos a ponernos de pie para alabar a nuestro Dios. Y aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, oh, oh. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Y aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios,
así eres tú, Señor. Así eres tú. Gracias, Señor, porque tú eres ese Dios milagroso, Señor. Hoy te alabamos en esta noche, bendecimos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos adoración y alabanza, Señor. Y vamos, cántelo una vez más. En esta noche declaremos que Él es milagroso, que Él abre camino donde tal vez a nuestro ojo, a nuestra perspectiva, no lo podemos ver. Él está allí obrando, Él está allí abriendo camino. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Y así eres tú. Y aunque no pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Tú eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Y Dios de lo imposible, hoy te adoramos. Tú eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Sí, Señor, reconocemos que tú eres el Dios de los imposibles. Reconocemos que tú eres el Dios que puede convertir situaciones adversas en oportunidades de bendición y de gloria. Te damos honor, te damos gloria y te damos alabanza en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si usted levanta un fuerte aplauso al Señor? Amada iglesia, muy buenas noches.
Qué alegría, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes. Nos sentimos como en casa. Les hemos extrañado un montón, 2 años y medio que no habíamos podido venir, pero siempre han estado en nuestro corazón y en nuestras rodillas. Gracias a Dios por sus vidas, gracias al Señor por el propósito que tiene con esta casa. Y de verdad que es un privilegio para nosotros estar nuevamente con ustedes en esta noche. Chao, chao. Qué bueno es vernos después de la tormenta. Después de 2 años y medio donde Dios procesó nuestras vidas de una manera muy particular, tenemos el privilegio de volvernos a abrazar, tenemos el privilegio de volvernos a ver. Hay personas que se pudieron ver por última vez a comienzos del año 2020, sin pensar que no tendrían esta oportunidad que hoy nosotros tenemos. Por eso yo quiero que pensando en eso usted le dé el mejor de los aplausos al Señor. Dele gracias por la vida, por la oportunidad de haber pasado este suceso de orden mundial y hoy poderle dar gloria al Señor. ¿Qué tal si voltea a una persona que tiene al lado y le dice, tú eres una razón por la cual hoy quiero dar gracias al Señor? Dígaselo con una sonrisa, aunque el tapabocas no se lo deje ver. Muy bien, iglesia. Quiero saber si me están escuchando bien en todos los atrás, allí. ¿Se está escuchando bien atrás? Ok, muy bien. Para sentirme que el mensaje sí está llegando. A modo de introducción, quisiera ir a la escritura que encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, y voy a leer versículos 14 al 16. En esta porción, el apóstol Pablo está narrando su testimonio de cómo él tuvo un encuentro personal con Jesús y cómo Dios le habló acerca del propósito que él tenía para con Pablo. Versículo 14 dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, y acá viene una pregunta, ¿por qué te detienes? Diga conmigo, ¿por qué te detienes? Es una pregunta que Dios le hizo a Pablo. Conocemos el proceso de conversión de Pablo cuando él era un perseguidor de la iglesia, cómo tiene un encuentro que marca su vida en dos y cómo Dios le nombra y le asigna la tarea de convertirse en un apóstol para los gentiles. Él está narrando su conversión y llama la atención esta pregunta, que es una pregunta que hoy Dios nos hace como iglesia. ¿Por qué te detienes? Porque hay muchas cosas que la pandemia nos dejó, muchas cosas que la pandemia nos enseñó, pero lo peor que puede pasar es que la pandemia nos haya dejado iguales. No podemos ser los mismos de hace 2 años atrás. La pandemia no solamente revolucionó el mundo, sino que tuvo que habernos revolucionado adentro nuestro. Tuvo que habernos dejado valores estampados en el corazón. Y lamentablemente, algunos hoy tendrían que responder esta pregunta delante del Señor. ¿Por qué te detienes? Pablo entendía que había un llamado sobre él, que había una asignación ministerial sobre él y que nada lo podía detener, ni siquiera una pandemia. Una de las cosas que celebro es que la iglesia no paró, la iglesia no se detuvo, la iglesia avanzó. Le compartía esta mañana, esta tarde, cuando nos recogió en el aeropuerto al señor Ahmed, cómo nosotros como iglesia pasamos de tener un grupo de suscriptores en nuestra página YouTube
muy pequeño. Tal vez llegábamos a 150. Hoy, después de la pandemia, hay más de 1.500 suscripciones. Esto me muestra de que el mundo se detuvo, pero el evangelio avanzó. El evangelio corrió. Traspasamos fronteras. Dios nos llevó a usar los medios tecnológicos para que la palabra fuera predicada. Hoy el mensaje que su pastor da desde aquí es escuchado en diferentes ciudades en el país y fuera del país. Y esto habla de que el reino de los cielos, aunque sufra violencia, avanza. Y nosotros hemos avanzado. Ahora, si la iglesia supo enfrentar el desafío que le dejó estos años de pandemia, mi pregunta ahora se torna personal hacia ti. ¿Qué te está deteniendo en tu relación con Dios? ¿Qué te está deteniendo en tu asistencia a la congregación? ¿Qué te detiene en cuanto al servicio de Dios para tu vida? Pablo entendía que él debía servir a Dios. Y sabes, yo he concluido que el servicio a Dios es la manera como nosotros podemos agradecer a Dios todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pregunto en esta noche, ¿hay alguien aquí que está agradecido por lo que Dios ha hecho en su vida? Y si usted levantó su mano, entonces usted es un candidato para servir a Dios. Porque yo expreso mi gratitud a Dios sirviéndole. No hay otra forma de expresar mi gratitud por la obra que Él ha hecho en mi vida, por salvarnos, limpiarnos, liberarnos, reconciliarnos con el Padre, borrar nuestro pecado, el servicio. Y quisiera preguntarte hoy, iglesia, ¿qué te está deteniendo en cuanto al servicio? ¿Qué pasó? ¿Por qué no has vuelto a la casa de Dios? ¿Por qué no has retornado a servir a Dios? ¿Qué hizo que tú no volvieras a la guerra? Y la Biblia está llena de muchos ejemplos. Nos faltaría tiempo, necesitaríamos una semana para revisar todos los episodios que la Biblia registra acerca de personas que después de recibir respuestas de Dios mostraron gratitud a través del servicio. Unos ejemplos, y no sé si los podamos proyectar acá rápidamente porque tengo mucho que compartir en ese sentido. Marcos capítulo 1, versículo 30 al 31, nos habla de la suegra de Pedro. Ella estaba enferma de una fiebre muy grave y dice la Biblia que Jesús la sana. ¿Y qué hace ella como respuesta a este milagro? Como lo declarábamos hoy en la canción, dice la Biblia que ella les servía. El servicio es mi forma de mostrar a Dios gratitud. Tenemos el ejemplo de algunas mujeres. Lucas 8, versículo 2 al 3. Mujeres que fueron sanadas de muchas enfermedades a través de Jesús. Mujeres que fueron liberadas de espíritus inmundos, de espíritus impuros. Y dice la Biblia que estas mujeres, dentro de las cuales se encontraba María Magdalena, servían a Dios. ¿Y cómo lo hacían? Servían con sus bienes al ministerio de Jesús. Nuevamente vemos personas que como resultado de lo que Dios hizo en sus vidas, ellas sirvieron. El endemoniado gadareno de Marcos capítulo 5, un hombre que vivía en los sepulcros, un hombre atormentado por una legión de demonios, es decir, más de 6,000 demonios operando en este hombre para destruirlo. Y después de un encuentro personal con Jesús, este hombre es liberado y tiene un anhelo de estar con Jesús, al punto tal que cuando Jesús ya está en la barca con sus discípulos, él le pide que le deje acompañarlo. Y Jesús le dice algo muy interesante. Le dice, no, vete a tu casa, ve a tus hijos, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo el Señor y cómo de ti ha tenido misericordia. ¿Qué le dijo Jesús? Si tú estás agradecido por tu libertad, ve y cuéntales a otros. Ve y habla de mi palabra. Y como resultado de esto,
dice que la palabra fue compartida en Decápolis a través de este hombre que fue liberado. Y estoy seguro que en este auditorio y en las personas que posteriormente nos van a ver, hay personas que han sido sanadas de enfermedades, liberadas de situaciones, que han sido rescatadas de cuadros de dolor. Y la respuesta que Dios espera y que Dios demanda de parte nuestra es que nosotros le sirvamos. ¿Por qué te detienes, iglesia? Hay diferentes maneras de servir a Dios. Tú sirves a Dios con tus dones, con tus talentos. Tú pones al servicio de Dios las habilidades que Él te ha entregado. Tú sirves a Dios cuando sirves a otros en la iglesia. Tú sirves a Dios cuando vienes a congregarte, porque te vuelves en un agente que estimula que otros vengan a recibir la palabra del Señor. Sirves a Dios con tus bienes, con tus diezmos, con tus ofrendas. Pones el recurso financiero que Dios te ha entregado al servicio del reino para que su reino progrese. De hecho, tú no le das a Dios los diezmos, tú se los devuelves, porque Él te los dio primero. Y en cada uno de nosotros hay un sentido y una necesidad de servir. Cuando tú sirves, tú te sientes útil, tú te sientes una persona con propósito, te da satisfacción ver cómo tú puedes servir a otro. La pregunta es, ¿a quién estás sirviendo? Tú sirves aquello a lo cual tú le das tu dinero, tú sirves aquello a lo cual tú le das tu tiempo sin restricciones, tú sirves aquello a lo cual tú le das crédito, tú sirves aquello a lo cual tú defiendes. ¿A quién estás sirviendo? Según la Biblia, Romanos 16, 18, hubo personas ya en la iglesia que servían a sus propios vientres. Es decir, vivían para ellas mismas, egocéntricas. Toda su visión de vida estaba enfocada en satisfacerse a sí mismos. Hubo otro grupo de personas que le sirven al pecado. Romanos 6:13 nos advierte acerca de esto. Y dice la Biblia, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento de mal para que sirva al pecado. Algunos sirven a sus vientres, otros sirven al pecado. Número 3, otros sirven al Señor de las riquezas. Jesús dijo eso en Lucas 16:13. No pueden servir a Jesús y a la vez servir a las riquezas. O sirven al uno o sirven al otro. Pero todos, por diseño divino, debemos servir. Hay otras personas que han decidido servir a sus ídolos. Salmo 106, versículo 36, dice lo siguiente: sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Entonces hemos hablado de personas que le sirven a su vientre, personas que sirven al pecado, personas que sirven a las riquezas, personas que sirven a sus ídolos. Pero hoy estoy feliz de encontrarme con las personas del tipo número 5, personas que han decidido servir a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Usted ha decidido servir al Señor? Entonces me encuentro en el lugar correcto. Personas que han decidido no detenerse en su servicio a Dios. Y hay una satisfacción total cuando tú sirves a Dios. Cuando tú muestras gratitud a Dios a través de tu servicio. Jesús dijo que la sal, si pierde su sabor, pierde su propósito. Y si tú no sirves, pierdes la razón de ser. Pierdes la asignación de Dios para este tiempo y la asignación de Dios en esta generación con tu vida. Esta tarde estábamos hablando con una persona que tiene cierto tipo de influencia a nivel político y Dios puso en mi corazón una palabra para ella.
Y Dios me hizo recordar lo que Mardoqueo le dijo a Esther cuando ella se convirtió en la reina de Persia. Esther era una mujer huérfana. Esther era una mujer que tuvo que ser cuidada por uno de sus parientes cercanos. Pero Dios la llevó allí no solamente para complacer sus caprichos de reina, sino que la llevó allí con un propósito. Diga conmigo, propósito. Tú has sido puesto en esta generación, en este lugar geográfico, en este tiempo, en esta tierra, con un propósito. Y Esther fue llevada allí para salvaguardar la nación judía que tenía un edicto de muerte. Había una ley que había sido firmada por la autoridad de ese tiempo y que ordenaba exterminar a toda la raza judía. Y Dios le dice a esta mujer algo que es impactante. Y le dice a través de Mardoqueo: Dios va a traer liberación a través tuyo o a través de otro. Pero quién sabe si para este tiempo tú has sido puesta en el reino. Y en relación a eso, Dios también te lo quiere decir. Dios te ha puesto porque Él quiere usar tu vida. Y si tú te rehusas a ser usado por Él, Dios va a usar a alguien más. Pero Dios quiere que sepas que tú has sido puesto en medio de una circunstancia, en medio de una situación particular, porque Él te quiere usar. Si en esta noche tú sales de este lugar diciendo: Dios me quiere usar y yo quiero servir por gratitud a lo que Él ha hecho en mi vida, entonces este tiempo ha valido la pena. ¿Habrá mayor satisfacción que servir a Dios? ¿Habrá mayor satisfacción, mayor gozo y mayor deleite que servir a nuestro Señor? ¿Que demostrarle nuestro amor y gratitud a través del servicio? Hoy le quiero decir: sí, hay algo mayor, hay algo más honroso. Y es lo que le da la razón de ser a este mensaje en esta noche. Y es servirle en familia. Es un gozo servir a Dios, pero cuando tú lo haces en familia, cuando tú lo haces con tu hogar, cuando tú lo haces acompañado de tu cónyuge, si lo tienes, de tus hijos, es maravilloso. Al ser iglesia, de hecho, tú ya eres familia. Y por eso su pastor me ha pedido que comparta con ustedes en esta noche una conferencia que he titulado Una familia al servicio de Dios. Y tome tiempo para dar esta introducción, porque es importante que tú entiendas que Dios quiere usarte, pero que Dios también quiere usar tu familia. Y hoy quiero darte cuatro pasos muy prácticos, 4 puntos que yo aprendo en la Escritura en relación a familias usadas por Dios. Porque sabe, la iglesia es la suma de las familias que lo componen. La sociedad es el resultado de las familias que la componen. Así que cuando tú entiendes que dentro del diseño de Dios estás tú y tu familia, entonces te vuelves intencional al buscar no solamente su servirle, sino hacerlo en tu entorno familiar. Quiero comenzar con mi punto número 1. Y para ello voy a ir a Jueces, capítulo 13, versículo 8. Aquí encuentro yo a Manoa, el padre de Sansón. Usted sabe que la esposa de Manoa era estéril. Y Dios milagrosamente le hace engendrar. Pero Manoa, antes de que el niño nazca, ya está buscando a Dios en oración. Y me gusta como lo dice allí: Señor mío, te ruego que aquel ángel, aquel varón que enviaste, regrese, vuelva a nosotros. Y mire qué fascinante, nos enseñe lo que debemos hacer con el niño. Mi primer punto es: busca el plan de Dios para tu casa. Que ese plan pueda ser revelado a tu corazón. Dios, ¿cómo quieres usar mi casa? ¿Cómo yo debo levantar a mi familia de forma tal que ellos te sirvan?
Ese es el primer punto. Debemos ser intencionales en buscar a Dios para que Él nos revele el plan, el propósito que Él tiene para con nuestra familia. El apóstol Pablo tenía muy claro cuál era el plan de Dios para su vida y él no se detuvo en conseguir ese plan y en hacerlo una realidad en su vida. Abraham, que es el padre de la nación judía, conocido como el amigo de Dios y como el padre de la fe, fue un hombre a quien Dios le reveló el plan que él tenía con él y con su familia. En Génesis capítulo 12, versículo 2, dice la Biblia que Dios vino a Abraham y le dijo: te engrandeceré, Abraham. Te voy a dar un hijo, te voy a dar familia. Tu generación será más grande que las estrellas del cielo. Tu generación será mayor que la arena. Si tú puedes contar la arena del mar, entonces podrás contar tu generación. Pero esa familia que yo te doy, Abraham, debe ser bendición. Te voy a dar una familia. ¿Cuántos acá tienen familia? Todos somos familia. Y Dios te ha dado una familia, pero Él espera que tú sirvas con esa familia y que esa familia sea de bendición a los otros. Abraham entendió esto. A mí me impacta que no fue Adán, no fue Noé, llamado el padre de la fe, fue Abraham. Y creo que tiene que ver por su visión familiar. Abraham entendió que no se trataba de servir solamente a Dios, sino hacerlo con su familia. Y Dios fue conocido antes de Moisés como el Dios de Abraham, como el Dios de Isaac y como el Dios de Jacob, un Dios familiar. Y Abraham hizo muy bien la tarea, porque vemos que Jacob reúne a sus 12 hijos y antes de partir a la presencia de Dios, toman un tiempo para bendecir y para profetizar, marcando así un destino profético para ellos. Ellos tenían temor de Dios en el corazón, ellos sabían el valor de la bendición para sus vidas. Y ese plan familiar es algo que es revelado por Dios y que tiene que ser anhelado por tu corazón. Que tú puedas salir esta noche y decir: yo quiero que mi casa y yo podamos servir al Señor. Ana, la mujer de Primera de Samuel, capítulo 1, pedía a Dios un hijo. Y Dios le dio un hijo, un Samuel. Y después de Samuel le dio otros hijos y otras hijas. Pero Samuel no solamente llegó a alegrar la casa o el hogar de Elcana y de Ana, no. Samuel se constituyó en el juez, profeta y sacerdote de ese tiempo que hizo volver el corazón del pueblo a Dios. Dios quiere usar tu familia, Dios quiere usar tu casa, Dios quiere usarte a ti. Y para que tú puedas entender el propósito, el plan de Dios para con tu familia, tú necesitas mi segundo punto. El primer punto, te dije, es necesario que tú busques la revelación, el plan, que disciernas qué es lo que Dios quiere con tu familia, pero eso será resultado de que tú fortalezcas tu devoción con Dios. Ese es mi segundo punto. Fortalece tu devoción con Dios. Y quiero ir por algunos pasajes que me hablan acerca de cómo esa devoción es expresada a Dios. Hechos capítulo 21, versículo 5. Dice la Biblia: cumplidos aquellos días, está hablando Pablo, salimos acompañándonos todos, y escuche bien esto, con sus mujeres y con quién más, y con sus hijos. Y estas familias fueron a un lugar visible a los ojos de todos, a la playa. Se colocaron en rodillas y ¿qué hicieron? Oraron. Mi punto número 2, fortalece tu devoción. Y una de las maneras como fortaleces tu devoción con Dios es orando y no teniendo vergüenza de tu fe, no escondiendo quién es Dios para ti. Ellos abiertamente oraban en lugares públicos, se arrodillaban, reflejaban su devoción.
no les daba temor lo que la gente pensara de qué ellos creían. En Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3, dice la Biblia que el pueblo se reunió y que estaban allí los hombres, las mujeres y todos los niños mayores de 12 años. Y que ellos escuchaban atentamente la palabra desde temprano hasta el mediodía y que lo hacían con mucha atención. Ellos eran instruidos en la Biblia. Recuerde el mandato que Dios le dio a Moisés para que hablara al pueblo. Estas palabras que yo te ordeno estarán en tu corazón. Y luego las repetirás, las enseñarás a tus hijos, estando en el campo, estando en la ciudad, al caminar, al sentarse, las colocarás en los dinteles, en los postes de tu casa. Ellos tenían la responsabilidad de edificar a sus familias en la palabra de Dios. Y esto me habla de devoción. Una familia que a mí me ha impactado mucho y que encuentro en la Biblia como un referente de una familia que sirve a Dios es la familia de Lucas, capítulo 1. Me refiero a un hombre, a una mujer y a un hijo llenos del Espíritu Santo. Primeramente, hay una profecía sobre el niño de esta familia. En Lucas 1:15 dice el ángel al sacerdote Zacarías: este bebé, este niño, será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. ¿De quién está hablando la profecía? De Juan el Bautista. Así que en esta familia había un hijo lleno del Espíritu Santo por su devoción a Dios, por su consagración a Dios. Pero no solamente el niño. En el mismo capítulo 1, vaya conmigo rápidamente al versículo 41. Elizabeth escuchó el saludo de su prima María y la criatura saltó en su vientre y Elizabeth llena del Espíritu Santo. No solamente hay un niño, sino que también hay una mamá llena del Espíritu Santo. Y para acabar el combo, por favor acompáñame al versículo 67 de este mismo capítulo 1 de Lucas. Allí encuentro a Zacarías. Después de 9 meses de estar mudo, después de 9 meses de haberse quedado callado, ahora habla y profetiza porque está siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas familias quieren ser llenas del Espíritu Santo? Son familias devotas, consagradas, que tienen hambre de Dios, que anhelan la llenura del Espíritu. En el libro de Hechos, capítulo 10, me gusta mostrar tantos detalles de la Biblia relacionados con los temas. El tema de hoy, una familia que sirve a Dios. Hubo familias que sirvieron a Dios. Una de ellas, la familia de Cornelio, que también fue llena del Espíritu. Hechos 10, versículo 24, dice que él reunió amigos íntimos. Estaban esperando que Pablo viniera a predicarles, pero también convocó a sus parientes, a su familia. Allí estaba Cornelio con su familia. ¿Y qué pasa en el versículo 44? Dice la Biblia que Pedro aún estaba hablando, aún estaba enseñando la palabra de Dios y que el Espíritu Santo de repente vino sobre todos. ¿Sobre cuántos? Sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Es decir, Cornelio y su familia. ¿Quieres fortalecer tu devoción con Dios? Necesitas orar, necesitas estudiar las Escrituras, pero también necesitas una vida llena del Espíritu Santo. Cuando yo pienso en esto, recuerdo la ilustración de un niño que su profesora de religión en su examen final le hizo 2 preguntas. La primera: hábleme
del Espíritu Santo. Y la segunda, hábleme del diablo. El niño solo contestó la primera. Llenó toda la página respondiendo la primera pregunta. Cuando su profesora fue a corregir el examen, a calificarlo, quedó impactado cómo este niño sabía del Espíritu, los dones del Espíritu, la unción del Espíritu, los ministerios del Espíritu, los nombres que la Biblia le daba al Espíritu Santo. Y le colocó la mitad de la nota. Al día siguiente, cuando el niño recibe el examen, va y le reclama: profesora, usted me colocó la mitad de la nota y yo merecía la nota completa. Ella dijo: Juanito, tú solamente respondiste una de las dos preguntas. Dijo: no, profesora. Lo que pasa es que cuando la vida de una persona es llena del Espíritu Santo por un lado y por el otro, no hay para qué hablar del diablo. Y tú fortaleces tu relación con Dios cuando tú tienes una vida llena del Espíritu Santo. Ahora, hablemos de la iglesia, porque no se puede fortalecer la devoción con Dios sin venir a la iglesia, sin comprometerse con la iglesia, sin ser parte de la iglesia. Escúcheme, la iglesia es idea de Dios. Hay dos figuras que la Biblia usa para referirse a la iglesia. La primera dice que Jesús es la cabeza y que la iglesia es su cuerpo. La segunda dice que Dios es el esposo y la iglesia es su esposa. Así que el esposo y la esposa son uno. Tú no puedes dividir tu cabeza del cuerpo. Si tú tienes devoción por Dios, debes tener devoción y fidelidad hacia la casa del Señor. Debes tener compromiso en los asuntos espirituales, en las convocatorias, en las reuniones, en la asistencia a la iglesia. Y el ejemplo que voy a utilizar acá no es nada más y nada menos que la familia donde fue levantado nuestro Salvador Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 41 en adelante. Detengámonos un segundito a considerar esta porción. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Mire, detengámonos. No dice fueron. Es diferente cuando uno dice, fueron sus padres. No, fueron es de vez en cuando. Pero iban significa que es algo constante. Iban sus padres todos los años, no algunos años. Había unas fiestas sagradas donde los hombres debían asistir al templo en Jerusalén. Pero José no fue solo. José fue ¿con quién? Con María y con Jesús de 12 años de edad. Él entendía que ir a la iglesia en familia era importante, fundamental para su vida de devoción con Dios. Ahora, ellos estaban en Nazaret y cuando usted hace un estudio de los kilómetros entre una ciudad y la otra, entre Nazaret y Jerusalén, son muchos kilómetros y en burro todavía más. Ellos tomaban días para desplazarse de un lugar a otro y lo hacían. ¿Saben por qué? Porque esta era una familia que tenía devoción por Dios. Muchos quieren tener hijos como Jesús, pero no están dispuestos a pagar el precio que José y María pagaron para fortalecer su vida espiritual. Ellos eran fieles. José cerró la carpintería. Estos días en que voy a ir a Jerusalén, no voy a vender nada, no voy a arreglar nada, voy a perder dinero, puede pensar alguien. Voy a cerrar el negocio. Pero José lo hacía porque él tenía una vida devota a Dios y quería estampar eso en el corazón de sus hijos. Alguien puede decir, pero Jesús no es mi hijo. Yo me casé con una mujer que ya está embarazada y no es mío. Pero José fue tan responsable y se vuelve un referente de un hombre que tenía temor por Dios y que hizo que su familia entera sirviera al Señor.
Yo no he tenido tiempo de hablar con su pastor en relación a este punto que voy a tocar. Pero he hablado con otros pastores de la ciudad y hay una característica que pasó con la pandemia. No sé si eso está pasando acá. Yo me imagino que sí. Pero hubo gente que se quedó en la virtualidad en la pandemia. Se quedó en la comodidad de la casa. Como había medidas restrictivas para venir al templo, Dios se las ingenió y dio recursos, dones, estrategia para que la palabra fuera llevada a las casas. Y eso fue bueno. Pero ¿cuántos saben que ya podemos volver a la casa del Señor? Y escúcheme bien algo que quiero poner fuerte en su corazón. La iglesia no es un lugar de contagio, es un lugar de sanidad. La gente no iba a la iglesia a contagiarse, la gente iba a la iglesia a sanarse. Y hoy muchos temen las multitudes, está rodeado de mucha gente, pero vaya, miren los centros comerciales, los eventos deportivos, los eventos sociales. Y a lo único que le ven problema es a volver a la casa del Señor. Hay gente que lleva 2 años y medio sin postarse en un altar. Lleva 2 años y medio sin adorar a Dios siendo parte de la comunidad. La iglesia regresó. Tienes que volver a la guerra. Tienes que volver a empuñar la espada, porque estamos de regreso. Y Dios está haciendo una demanda para que la iglesia regrese a su lugar donde su fe y su devoción son fortalecidas por la palabra del Señor. Vamos a orar nosotros, que entendemos la importancia de congregarnos presencialmente, para que eso que ha sido puesto en nuestro corazón por el Espíritu Santo venga sobre aquellos que se quedaron en la comodidad de la virtualidad. A mí me pasó eso como pastor en la ciudad de Bogotá. Y comenzamos a orar con este versículo. Lo quiero poner allí para que usted lo use en su tiempo de oración. Lucas capítulo 2, versículo 27. Aquí habla de un hombre, anciano ya, un hombre de edad, Simeón, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre que bendijo a Jesús cuando éste fue presentado en el templo. Pero lo que me impacta es lo que este versículo dice, que Simeón, en Lucas capítulo 2, versículo 27, dice que fue movido por el Espíritu para venir al templo. Tiene que ser un asunto del Espíritu. No es una convicción que te hace otra persona. No, eso tiene que venir del Espíritu. El Espíritu provoca que tú te muevas, que te pares de la cama, que salgas de la cama. Mucho cuidado, porque algunos se quedaron en un círculo vicioso. ¿Se acuerdan de Sansón? Un hombre con un propósito para servirle a Dios. Pero durante la parte final de su vida, los filisteos lo tomaron para que él diera vueltas en un mismo punto, sin sentido. Gente que se quedó en la comodidad de su casa y que se le olvidó la importancia de su devoción a Dios. Al comienzo, y yo lo experimenté, al comienzo nos reuníamos todos en la casa, levantábamos las manos, adorábamos, tomábamos notas. 2, 3 meses, 4 meses ya no te bañabas. Ya estabas en pijama. Y empiezas a hacer concesiones. Mientras escucho la palabra voy batiendo los huevos. Voy pensando qué hago en el almuerzo. Y algunos se quedaron en ese círculo vicioso. Iglesia, tú que me estás escuchando, les amo. Pero de parte de Dios es tiempo de volver a casa. Es tiempo de regresar a la presencialidad. Es tiempo de que dediques ese tiempo para el Señor, porque eso va a fortalecer tu fe. Mi consejo número 1,
busque el plan de Dios para su familia. Mi consejo número 2, fortalezca su devoción con Él. Mi tercer consejo, y tengo que avanzar porque el tiempo va en mi contra, lo encuentro en Josué, capítulo 24, versículo 15. Mi tercer recomendación: determínese, decida, escoja que usted y su familia servirán al Señor. Eso fue lo que hizo Josué. Josué reunió al pueblo y Josué le dijo: mire, yo no sé si ustedes van a seguir adorando a los dioses de los amorreos. Yo no sé si usted va a seguir sirviéndole a los ídolos al otro lado del Jordán. Pero yo he tomado una decisión. Yo he hecho un consenso con mi familia y nuestra decisión es esta: mi casa y yo serviremos al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Lo que realmente Josué dijo, tomándolo al pie de la letra, es: yo primero y mi casa después. Y usted me dirá: pastor, pero eso es un error gramatical. No, lo que pasa es que tu casa no va a servir si tú primero no sirves. Y eso me lleva a mi cuarto punto. Y es tu ejemplo. El ejemplo que padres deben dar sobre sus hijos. Cuando llega el mejor día de la semana. Esta semana escuché a un joven y me dijo: el domingo es el mejor día de la semana. Y yo me alegré y dije: wow, porque es el día de ir a la casa de Dios. Dijo: no, porque es el único día que mi mamá, por ir a la iglesia, no me hace jugo de verduras. Necesitamos dar ejemplo, que nuestros hijos vean a unos padres que se levantan temprano, que se preparan desde el día anterior, que alistan su ropa, que dejan todo cuadrado, que no negocian el tiempo de venir a la iglesia. Ellos dan ejemplo. En Daniel capítulo 1, versículo 8, no solamente el ejemplo es de los padres, sino que usted como joven también puede influenciar su familia. Daniel tomó una determinación, que fue mi punto anterior. Él dijo que propuso en su corazón no contaminarse con la comida que le ofrecían del rey de Babilonia. ¿Y de quién recibió ese ejemplo? ¿De quién recibió ese temor? De sus padres. Ahora estaba cautivo en Babilonia, pero antes estaba siendo formado por sus padres judíos, quienes le enseñaron la ley. Y él sabía que había cosas prohibidas, que él no podía participar. Y es necesario que se levanten hijos piadosos como resultado de padres piadosos. Felipe, el evangelista de Hechos capítulo 8. Hay unas características. Cuando los judíos y los gentiles comenzaron a recibir la palabra, empezó a haber tanta multitud y como repartían el pan necesitaban organizarse. Y entonces escogieron a unas personas para que predicaran y una de ellas fue Felipe. Y las características que la Biblia habla acerca de Felipe es que era un varón lleno de fe, lleno de sabiduría y lleno del Espíritu Santo. Por eso Dios respaldaba su ministerio. Dice que cuando Felipe predicó en Samaria hubo señales, hubo prodigios. Pero no solamente Felipe tenía un ministerio público que Dios respaldaba. No, él tenía un ministerio familiar. ¿Cómo lo sé? Por lo que me dice Hechos capítulo 21, versículo 8 en adelante. Dice que allí estaban en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7 que fueron escogidos para fortalecer el ministerio de aquel tiempo. Y dice que éste tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. ¿Y por qué sus hijas servían a Dios? Porque tuvieron un modelo en casa que servía a Dios. Tus hijos no van a servir a Dios por accidente ni por casualidad, ni se van a encontrar a la esquina de repente con eso. No, esto tiene que ser modelado, esto tiene que ser intencional.
Salum es un hombre que fue un buen ejemplo para sus hijas. Nehemías capítulo 3, versículo 12. Nehemías fue llamado por Dios. Él sirvió a Dios para reconstruir la muralla que rodeaba, que protegía Jerusalén. Y hombres le acompañaron en ese encargo. Uno de ellos, Salum. Pero no solamente fue Salum. ¿Quién más fue con él? Sus hijas. Escuché una pregunta que quedó sonando en mi corazón. Y la pregunta fue, ¿cómo quieres tú ser recordado? ¿Cómo te gustaría que tus generaciones futuras hablaran de ti? ¿Cómo quieres ser tú recordado? Y delante del Señor dije, quiero ser recordado como alguien que sirvió a Dios junto con su familia. Cuando nos invitan a diferentes eventos, a diferentes certámenes, nos dicen, pastor, ¿y usted qué pide? No, yo no pido nada. Lo único es que nosotros somos como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Consolador. Queremos modelar un ministerio familiar. Queremos mostrar que sí se puede servir a Dios como familia, porque ese es el diseño y eso es lo que la Escritura muestra y revela. Termino con este versículo antes de orar. Hay muchas bendiciones, tengo aquí varias. Allí quedaron las notas de mi predicación. Tengo varias promesas que Dios le entrega a familias que sirven. La Biblia dice que nuestro servicio en el Señor no es en vano. La Biblia dice que Él es galardonador de los que le sirven. La Biblia dice que todo lo que tú siembras, lo cosechas. Pero quiero dejarte con esta promesa que para mí lo incluye todo. Juan capítulo 12, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. La mayor de las bendiciones de servir a Dios es que su presencia estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Su presencia. Usted tendrá su presencia en su casa, en su familia. Usted se acuerda de Obed-Edom. Esa es una historia muy particular de la Biblia. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en el Antiguo Testamento, durante muchos años estuvo fuera de Jerusalén. Y David sube al trono. Y la primera cosa que él hace cuando es rey es traer la presencia de Dios. Él dice, a mí no me interesa nada más, yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero que el arca del pacto regrese a Jerusalén, que esté en el palacio real. Y dice la Biblia que en el camino, usted conoce esta historia, Usa ligeramente, apresuradamente, mete la mano y como resultado de esto hay muerte. Y entonces David ve esto y dice, ay, no, eso de tener la presencia de Dios es muy complicado, mejor ya no me la traigan. ¿Habrá alguien que quiera tener la presencia de Dios en su casa? Y un hombre levantó la mano y dijo, yo, Obed-Edom. Dice que el arca vino a su casa. Estuvo solo 3 meses, porque el rey fue muy conveniente. El rey se dio cuenta que 3 meses la presencia de Dios en esa casa hizo que Obed-Edom y toda su casa fuera bendecida. Fue notorio, todos lo vieron, todos lo supieron. Y es que cuando tú y tu casa sirven a Dios, se les nota. Porque la bendición de Dios reposa sobre ti. José en Egipto era un esclavo, pero Potifar vio que la presencia de Dios estaba con él y lo colocó como el segundo al mando. No tenía casa, pero gozaba de los tesoros del rey. Cuando tú sirves al Señor, los galardones de Dios vienen sobre tu vida. Cuando David se entera de que Obed-Edom fue bendecido, trajo la presencia de Dios a su casa. Y esa es la bendición que hay para las familias que deciden servir al Señor. Que tú en esta noche tengas el desafío en tu corazón
de ser una familia que sirve al Señor. ¿Qué tal si te colocas en pie y terminamos mientras Juan toca acá el piano con una oración de consagración? Has escuchado la Biblia, has escuchado la palabra. Ahora Dios te pregunta, ¿por qué te detienes? ¿Qué te detiene para seguir sirviéndome? ¿En qué quedaste detenido? ¿En qué quedaste enfrascado? ¿En qué estás obstruido para avanzar en este llamamiento que Dios tiene para ti y para tu casa? Allí con tus ojos cerrados, mira hacia adentro tuyo. Mira hacia adentro de tu corazón y habla con Jesús. Habla con Dios el Padre. Habla con Dios el Espíritu. Quizás tú tengas que comenzar diciendo, Señor, perdóname. Perdóname. Porque llevo 2 años y medio que no te sirvo. Porque un día prometí servirte sin condiciones. Y vino la pandemia. Sucedieron cosas en mi vida. Y me detuve. Pero esta mañana, esta noche, Dios, tú has hablado a mi corazón. Y hoy decido servirte a ti, Señor, como una forma de agradecer todo lo que tú has hecho, el mantenerme con vida, el mantener con vida mi casa, el haber guardado mi economía, el haberme sustentado. A pesar de que el mundo hablaba de recesión, tu bendición me acompañó. Y yo quiero responder a tu fidelidad. Y yo quiero renovar mis pactos y mi voto de servirte, Señor, de ser fiel. Aquí estoy yo, pero no solamente yo, sino como lo dijo Pablo al responderle al guardián de la cárcel. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Presenta tu casa en oración delante del Señor en esta noche. Señor, yo presento mi familia, yo presento mi casa. Y como Josué me determino una vez más a que mis generaciones te sirvan. Mi casa y yo serviremos al Señor. Dios, revélame tu plan para con mi casa. Revélame cómo debo levantar a mis hijos. Revélame, Señor, lo que tú quieres hacer con mi hogar y a través de mi casa en la vida de otros. Úsanos. Usa a mi esposo, usa a mi esposa, usa a mis hijos, mis hermanos, mis padres. Que seamos conocidos como una familia que sirve al Señor. Señor, no queremos avergonzarnos de nuestra fe. Queremos regresar a esos tiempos de oración, de búsqueda de tu palabra, de la llenura del Espíritu y de volver al templo movidos por el Espíritu Santo. Señor, mi casa y yo estamos a tus órdenes. Úsanos. Queremos ser una familia que glorifique tu nombre por siempre, Señor. Allí donde estás, permite que el Espíritu Santo, como lo hizo en Simeón, mueva tu corazón en esta noche, como solamente Él lo sabe hacer. Pídele perdón a Dios si no ha sido un modelo para tus hijos. Pídele perdón a Dios si no ha sido un modelo para los que no conocen a Dios en tu casa. Y dile, llegó el momento de modelar un servicio para aquel que lo merece y para aquel que es digno. Rey de reyes y Señor de señores. Hoy, como Josué se levantó en medio del pueblo, viendo que otros servían a sus vientres, al Señor de las riquezas, a sus ídolos, que servían al pecado, Él tomó una determinación y dijo, no sé acerca de ustedes, pero lo que es mi casa y yo serviremos al Señor. Te damos las gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si Dios le ha hablado a usted en esta noche, levante un fuerte aplauso a su Rey y dígale gracias, Dios, por usar mi familia, por usar mi casa y por marcar mis generaciones para tu reino.
Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad. Dios los guarde.